Muy buenas tardes, les saluda Marcos Ibaceta, como todos los lunes a esta hora. Esto es Sentido Común, que va por Onda Digital Perú, a través de Facebook, YouTube y los demás canales de señal abierta que van a ir apareciendo. Esta tarde tenemos dos invitados. El primer invitado ya lo conocen ustedes, es brillante constitucionalista y hace política, y lo explica muy bien el doctor Martín Belaúnde Moreira, así es, que ahora está con nosotros en el estudio, porque también para hablar durante la primera media hora de la crisis en Ecuador, esperamos tenerlo con nosotros ya al presidente Lucio Gutiérrez Burrúa. ¿Está? Oh, perdón. Es mejor el shawarma porque no se escucha por el ruido. Voy a ir a la oficina y ahí les vengo a ver para la entrevista. Para que nos explique qué está sucediendo en Ecuador y que el doctor Martín Belaúnde nos explique constitucionalmente el derecho comparado, qué es lo que ha pasado y cómo eso se explicaría con lo que hizo Vizcarra acá en el país. Parece que no se... Doctor Gutiérrez, ¿me escucha? Está él ahí, me parece, ¿no? Está caminando, sí. Bueno, pero mientras tanto nosotros podemos conversar. ¿Qué es... En realidad, ¿qué es lo que ha pasado allá? Porque yo tengo mis dudas. Uno dice, ha cerrado el Congreso y ha convocado elecciones. Pero si ha cerrado el Congreso, convoca elecciones para elegir a congresistas, pero tenemos candidatos presidenciales ya. Bueno, yo no conozco profundamente, no conozco la Constitución ecuatoriana y me he enterado de esta peculiar institución que existe en nuestro vecino del norte, de la llamada muerte cruzada. Sí. Que de acuerdo a lo que he podido leer, se debe ejercer dentro de los primeros 3 años de la presidencia, cuando ocurre un conflicto entre el presidente de la República y el Congreso o la Asamblea Nacional, como le dicen en el Ecuador, que obstaculiza, digamos, la vida esencial, la vida institucional, la vida política, económica y la vida esencial para el desenvolvimiento del país. Y entonces, dentro de esos primeros 3 años, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, y el señor expresidente del Ecuador nos podrá aclarar o podrá rectificarme en lo que yo pueda equivocarme, se disuelve el Congreso, pero también la presidencia queda en un estado de predisolución. Y el presidente también tiene que dejar la presidencia, aunque tengo entendido que puede ser candidato a la presidencia, y el Congreso, lo mismo el Congreso, pueden ser candidatos al Congreso por el periodo que resta del mandato original. Es una institución muy peculiar. En el Perú no tenemos nada por el estilo. En el Perú el presidente que trata de dar un golpe de Estado y no tiene respaldo fáctico, pasa lo que ha ocurrido con el señor Pedro Castillo Terrones. Se le vaca por incapacidad moral y se va a su casa y luego enfrenta un juicio. En el Ecuador es algo distinto. Veremos qué dice el señor expresidente del Ecuador. Doctor Gutiérrez, ¿me escucha? A ver, buenas tardes. Ahorita ya vine a la oficina. Estaría listo para comenzar. Le escuchamos perfectamente. Estábamos conversando sobre lo que ocurre en el Ecuador. En realidad, ¿en qué consiste esta institución que ha utilizado el presidente Lasso para disolver el Congreso? ¿Qué sucede ahora? ¿El Congreso se disuelve, vienen elecciones para el Congreso o también para el presidente? Sí, acá en la Constitución ecuatoriana, en su artículo 148, consta la posibilidad de que el presidente de la República, por 3 causas,
pueda disolver la Asamblea Nacional. Y el presidente en 7 días máximo debe, a través del Consejo Nacional Electoral, convocar a elecciones generales. En 6 meses deben posesionarse un nuevo presidente de la República y nuevos legisladores. Las elecciones se van a realizar el 20 de agosto, que sería la elección de legisladores y la primera vuelta del presidente de la República, y de haber segunda vuelta, pues esta tiene que realizarse luego de 45 días. A esto de la disolución de la Asamblea Nacional se la conoce como la muerte cruzada, porque se va a la Asamblea Nacional, pero también el presidente de la República. Hay la posibilidad de que tanto los asambleístas que fueron disueltos como el presidente de la República puedan participar para la reelección. En este caso, hay algunos asambleístas que han anunciado que van a participar en las elecciones, pero el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha sido enfático en mencionar que él no se va a lanzar a la reelección. Esto es lo que se conoce como la muerte cruzada, que de alguna manera es un mecanismo para romper ese estancamiento que a veces existe entre el Congreso Nacional y el presidente de la República. Así que en esta situación nueva, en esta situación inédita, nos encontramos los ecuatorianos y tenemos prácticamente lo que se podría llamar como un presidente que en la práctica se convierte en un dictador constitucional. Un dictador porque no tiene Congreso, porque se disolvió a los legisladores de la Asamblea Nacional, y constitucional porque eso consta en la Constitución del Ecuador. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo en nuestro país. A ver, en palabras simples, a ver, para entendernos acá en el Perú, al disolver la Asamblea Nacional de ustedes, en realidad también se va el presidente. Es como acá decimos, se van todos. Pero ahí hay una trampa, ¿no? Porque el presidente convoca a elecciones presidenciales en 6 meses. ¿En esos 6 meses el presidente se mantiene en funciones? Sí, durante estos 6 meses el presidente de la República gobierna con decretos o ley. Por eso, también tratando de alguna manera de definir esto, mencionaba que tenemos un dictador constitucional. Un dictador porque no tiene asamblea, porque el presidente gobierna a través de decretos ley, y constitucional porque eso consta en la Constitución de la República. Los proyectos ley que tengan que ver con el área económica tienen que ser revisados y de manera aprobados, porque también pueden ser negados por la Corte Constitucional. En el caso de los otros decretos ley, la Corte Constitucional no los podría negar. Solamente en el tema de materia económica, por ejemplo, si es que el presidente de la República dicta una serie de impuestos en contra del pueblo ecuatoriano, la Corte Constitucional podría negar esa posibilidad. En el resto de decretos que emita el presidente de la República, pues la Corte Constitucional, en el mejor de los casos, podría revisar la forma, pero no el fondo de esos decretos. Esa es la capacidad que tiene el presidente de la República con esta situación de la muerte cruzada. A ver, para entender la causa y la razón de esta regla, ¿eso está en la Constitución promovida por Correa? Sí, esta es la Constitución que impulsó el expresidente Rafael Correa, ahora prófugo de la justicia. Constitución a la que, por ejemplo, nuestra organización política se opuso, y nosotros pues hicimos campaña diciéndole al Ecuador lo que hoy podría ocurrir, porque en esa nueva Constitución había retrocesos realmente muy graves, como aquel de que los estudiantes universitarios o los estudiantes bachilleres, para ingresar a la universidad, tenían que rendir exámenes. Es decir, se acabó
el libre ingreso a la universidad. Y por otro lado, pues hay dos artículos, uno, el de la ciudadanía universal, es decir, cualquier persona, miembro de cualquier mafia, puede ingresar libremente al Ecuador. Y hay otro artículo que prohíbe la extradición, especialmente de narcotraficantes. Y le decíamos al Ecuador que si aprueban esa constitución, se le va a convertir al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga. Y eso es justamente en lo que se ha convertido el Ecuador, porque acá entraron mafias de Albania, mafias del Medio Oriente, mafias chinas, mafias de todos los continentes y también miembros de todos los carteles de la droga. Y por eso es la gran inseguridad ciudadana que tenemos en el Ecuador. Y esa misma constitución prevé esta posibilidad que acá se la ha bautizado como muerte cruzada, porque se va la Asamblea y también se va el presidente de la República. Pero con el truco ese que ya nos contó. Pero tenemos con nosotros acá en el estudio a un gran constitucionalista de un enorme prestigio en el Perú, y se lo presento, el doctor Martín Belaúnde Moreira, que quiere conversar con usted también. Cuando guste. Claro, con el mayor gusto, doctor. Un Belaúnde. poder conversar con usted. Martín Belaúnde Moreira. Encantado de conocerlo, señor expresidente del Ecuador. Esta institución de la muerte cruzada es verdaderamente algo, yo diría, muy particular, muy especial del Ecuador, porque en el Perú no tenemos eso. Si un presidente, como usted lo acaba de ver, como el señor Pedro Castillo Terrones, trata de dar un golpe de Estado, como que en efecto fue así, el 7 de diciembre del año 2022, el Congreso lo puede vacar, y de hecho fue de esa forma, por incapacidad moral permanente. Pero no tenemos nada parecido a la muerte cruzada. Pero yo le quiero hacer a usted la siguiente pregunta. Tengo entendido por las noticias que nos llegan constantemente del Ecuador que el actual presidente, el señor Lasso, no sería candidato a la presidencia. Entonces, para que se pueda realizar esta curiosa elección general, tiene que haber candidatos. Entonces, mi primera pregunta es, si el señor Lasso, actual presidente y cuasi dictador, porque en materia económica requiere hay una revisión de sus decretos económicos, por eso usted lo llamó dictador constitucional, yo lo llamaría cuasi dictador. Dígame, si él no es candidato, ¿quiénes se van a presentar? Porque tienen que haber candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuál es el panorama de los candidatos? Y además se van a presentar por 1 año y pico. ¿Quién quiere ser candidato por 1 año y pico? Esa es la pregunta que yo quiero hacerlo, señor Lucio Gutiérrez. Sí, efectivamente, el presidente Lasso, que inicialmente había mencionado que se va a lanzar a la reelección, últimamente pues ha mencionado que ya no lo hará, no se va a reelegir el presidente actual, o mejor dicho, no va a participar en las elecciones para la posibilidad de ser reelecto. Pero sí hay otros candidatos que ya están en la palestra, porque son elecciones generales y todas las organizaciones políticas tienen la posibilidad de presentar su candidato a la presidencia de la República y también candidatos a la Asamblea Nacional. En algunos casos se puede hacer señor alianzas. Gutiérrez. ¿Perdón? ¿Usted va a ser candidato, señor Gutiérrez? Estamos justamente en la sede de nuestro partido político analizando esa posibilidad, porque como el tiempo es tan corto, como usted ya bien lo anotó, hay que analizar la conveniencia o no de lanzarse como candidato a la presidencia de la República en un periodo de tiempo corto. Pero si uno no va a la presidencia, hay la posibilidad de ser candidato a la Asamblea Nacional. Y esto pues será el producto de conversaciones que estamos realizando con otras organizaciones políticas para ver si se llegan o no a acuerdos y se puede establecer una alianza. Pero ya hay varios candidatos que han mencionado su decisión de participar en las próximas elecciones, cuya primera vuelta, como ya se manifestó,
será el 20 de agosto. ¿El candidato a la presidencia, elegido presidente, podría ser nuevamente candidato a la reelección al vencimiento de ese corto mandato? Por supuesto que sí, porque acá la Constitución permite una reelección. Si es que alguno de los candidatos ya tiene una elección como presidente de la República y esa ya cuenta, entonces esta podría contar como una reelección y ya no podría tener una tercera participación, porque el número máximo es de 2 veces como presidente de la República. O sea que digamos, es una posibilidad, si se quiere, tentadora de lanzarse como candidato a la presidencia, ser elegido y luego volver a lanzarse para ser elegido ya no por 1 año y pico, sino por los 4 años que es el mandato constitucional en el Ecuador. Efectivamente, así es. Este es un periodo corto, pero serviría para que el que sea electo presidente de la República, al menos si es la primera vez, demuestre su capacidad para gobernar, y eso pues podría significarle muchos bonos, mucho apoyo popular para la posibilidad de las elecciones que tienen que realizarse en el año 2025, podría ahí pues optar por los 4 años que consiste un periodo presidencial normal aquí en el Ecuador. Una pregunta, señor expresidente. Esta institución, la muerte cruzada, que tiene un nombre por lo demás muy significativo y casi terrorífico, ¿no? ¿Ha existido antes en el Ecuador o es una innovación novísima, digamos, que introdujo el expresidente Correa? Esta es una innovación para tratar de protegerle al presidente de la República, porque normalmente el que ha destituido presidentes ha sido el Congreso o Asamblea Nacional, como hoy se llama. Entonces la idea era tener también pues un equilibrio, una balanza en pesos y contrapesos en el sistema político del Ecuador. Y justamente esa posibilidad de que el presidente de la República disuelva la Asamblea Nacional es lo que un poco ha frenado esos intentos golpistas de la Asamblea Nacional. En esta ocasión también la Asamblea Nacional quería destituir al presidente de la República y el presidente de la República de alguna manera se les adelantó. Y justamente eso es parte de la posibilidad, o en eso es lo que pensaba el legislador cuando aprobaron la muerte cruzada, darle una protección adicional al presidente de la República para que no haya permanentes cambios de gobierno en el Ecuador como había sucedido en los últimos años. Pero vemos que tampoco el tema ha logrado dar habilidad política al Ecuador, porque esto de la muerte cruzada de cualquier manera genera inestabilidad, genera incertidumbre, y cuando hay incertidumbre se paran las inversiones productivas, y si no hay inversiones no hay trabajo, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza y también pues aumenta la delincuencia. De cualquier manera, así sea un evento constitucional, sin embargo pues genera inestabilidad y las consecuencias pues la paga el pueblo ecuatoriano, y generalmente, como ocurre, los más pobres son los más afectados, son los que en definitiva pagan la factura de los errores de estas peleas entre el Ejecutivo y el Legislativo. Señor expresidente, en el Perú no existe nada parecido ni tan terrorífico como la muerte cruzada, pero sí el presidente de la República está facultado, mas no necesariamente obligado, a disolver un Congreso que le ha negado la confianza 2 veces a un presidente, al presidente del Consejo de Ministros, que es la segunda persona en el Ejecutivo, que es el vocero del Ejecutivo y que propone a los integrantes del gabinete ante el presidente de la República. Pero la verdad que hay esa posibilidad de disolución del Parlamento, que se dio una vez con el señor Vizcarra,
se ha dado solo una vez bajo la vigencia de la actual Constitución y que, digamos, es algo que no es bien visto, ¿no? Las partes procuran de alguna forma llegar a un entendimiento antes de censurar 2 veces, censurar a 2 gabinetes ministeriales, porque a los congresistas, el Congreso en el Perú hoy día es unicameral, no les gusta pues salir nuevamente para una elección, porque no tienen de ninguna manera la garantía de que van a ser nuevamente elegidos, y en ese caso sí podrían serlo. Bien, eso es lo que yo le podría decir de mi parte en contraste a esta singular institución ecuatoriana que además no creo que exista en ninguna constitución de América Latina, al menos esa es mi impresión. Yo quería, doctor, ¿sí? Yo quería saber, manejar un poco las fechas. Si debe convocar elecciones presidenciales o generales dentro de 6 meses, ¿en qué fecha tendría que estar asumiendo el cargo tanto los nuevos miembros de la Asamblea como el nuevo presidente? Eso más o menos está previsto para el mes de noviembre de este año, porque de haber segunda vuelta, la segunda vuelta sería en el mes de octubre. Entonces ahí el nuevo presidente pues tendrá un espacio de tiempo, alrededor de unos 30 días para que pueda armar su gobierno, y en el mes de noviembre se estaría posesionando el nuevo presidente del Ecuador y los nuevos legisladores del Congreso Nacional. El calendario definitivo posiblemente lo den a conocer los del Consejo Nacional Electoral el día de mañana, y entonces ya tendremos días y fechas exactas para la realización de todo este proceso electoral, que definitivamente es nuevo, es algo pues innovador, que, como decía, el espíritu era generar estabilidad, porque al tener el Congreso la amenaza de ser disueltos por el presidente de la República, eso un poquito frenaba, al menos esa era la idea, que podía frenar esos apetitos golpistas que muchas veces tienen los congresos, al menos aquí en el Ecuador. Pero vemos que el resultado final no fue así. Se dio la muerte cruzada, pero también el país estaba estancado y de alguna manera había que romper ese nudo gordiano, y una de las mejores salidas, yo pienso que la más digna, además de democrática, además de constitucional, fue que el presidente de la República firme el decreto convocando a la muerte cruzada. No sé si lo ha escuchado usted. El presidente tiene un plazo perentorio o qué sé yo para hacer efectiva esa facultad constitucional, o es durante todo su periodo de gobierno. En cualquier momento puede optar por la muerte cruzada. El presidente de la República, cuando se cumplen cualquiera de los causales que prevé la Constitución en el artículo 148, es decir, si es que el Congreso, a juicio del presidente, se ha arrogado funciones que no le competen, él puede decretar la muerte cruzada, pero en ese caso tiene que haber el visto bueno de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional debe ratificar que efectivamente los legisladores se atribuyeron funciones que no les competen. Y también pues hay otras 2 causales para que el presidente de la República pueda decretar la muerte cruzada, que es lo que hoy adujo el presidente de la República, que es una crisis política, o también pues hay obstáculos para que el presidente de la República pues pueda trabajar normalmente y pueda poner en ejecución su plan de gobierno. Cuando a juicio del presidente hay esta crisis o esta convulsión social, entonces el presidente de la República dicta la muerte cruzada. Creo que se congeló la imagen. Y esta muerte cruzada solamente se la puede año del gobierno. Sí, nosotros le escuchamos, pero está. Ya volvió la imagen. Hay un obstáculo, entonces
él puede decretar la muerte cruzada. Pero repito, hasta el tercer año. Aquí en el Ecuador la presidencia es de 4 años. Si es hasta el tercer año, entonces un presidente que disuelve la Asamblea Nacional y él se va y no quiere postular. Usted nos ha mencionado que allá puede reelegirse, puede ir a la reelección. ¿Se considera el tiempo de gobierno antes de la disolución de la Asamblea Nacional como el segundo gobierno que impide la reelección, o el señor Lasso podría volver a postular en las próximas? Sí, porque él tiene una presidencia y podría, si que no se elige ahora, podría en el año 2025 optar por una reelección presidencial, porque la Constitución permite a presidentes o que pueden ser pues pasando uno o más periodos, pero solamente puede estar 2 veces como presidente de la República. Todos los cargos públicos máximo pueden estar 2 veces los ecuatorianos. Esto es para dar paso a la renovación, a la oxigenación en el sector de elección popular, porque a veces había especialmente diputados que pasaban 20 años en el Congreso Nacional y entonces pues se aprobó la Constitución que solamente permite la reelección por una sola vez. Sí, y pero eso... no le escuchamos bien porque se entrecortó la conversación. La pregunta era, si disuelve la Asamblea Nacional y no postula teniendo 3 años de gobierno, estos 3 años le impiden, por lo que entendí, no le impiden volver a postular en el siguiente periodo, ¿verdad? Y con eso ya tendría 2 periodos y medio, casi 3. A ver, el presidente de la República, el actual Guillermo Lasso, él podría optar por la reelección en esta llamada muerte cruzada, y en este caso, aunque no está muy claro, pero entiendo que el camino va por esa dirección. Si el actual presidente Lasso se reelegiría para terminar su periodo, eso se entiende como una extensión del periodo presidencial de 4 años, con lo cual el presidente podría optar por una reelección en el año 2025. Por el contrario, si es que el presidente Lasso, como ya lo ha anunciado, no va a optar por la reelección inmediata en estas elecciones anticipadas, pero sí podría participar en el año 2025 por la reelección, porque él nada más tiene hasta el momento una sola elección presidencial, entonces podría optar por una segunda. Él y los asambleístas, si es que han sido electos por primera vez, ellos pueden reelegirse para concluir su periodo, pero no cuenta como que serían 2 elecciones, porque estamos hablando de un mismo periodo presidencial o de un mismo periodo para la legislación. Así que también tendrían la posibilidad de postularse para el año 2025. Ahí sí pues ya estarían gastando su segunda posibilidad de reelegirse como legisladores. Una regla ideal para el correísmo, ¿no? Para mantenerse en el poder y hasta manejar las elecciones. Pero el doctor Belaúnde quiere hacerle unas preguntas. Evidentemente Ecuador está pasando por una crisis política por el lado que se le mire. Entonces yo quería, señor expresidente, preguntarle, ¿en qué medida esa crisis ha influido no solo sobre la vida institucional, jurídica ecuatoriana, sino sobre su vida económica? ¿Se ha estancado Ecuador por esta crisis? ¿Ha tenido un estancamiento económico? ¿Ha tenido un crecimiento sobre su Producto Bruto Interno? ¿Cuáles son las perspectivas futuras económicas del Ecuador? Considerando que se dice que para que haya un incremento, para que se salgan pobres, para que determinado sector de la población deje la pobreza en un país, se requiere un incremento mínimo del 3 a 4%
del Producto Bruto Interno anual, se requiere un incremento anual del 3, 4 o 5% para de esa manera disminuyan los números de la pobreza y de la pobreza extrema. ¿Cuál es la situación económica, financiera del Ecuador en estos momentos? Definitivamente esta crisis política sí está afectando a la economía del país. Inversiones que estaban previstas se han paralizado. El turismo se ha afectado notablemente porque muchos turistas extranjeros han cancelado su visita al Ecuador porque no se sabe qué puede pasar con el próximo presidente del Ecuador, ya que así el periodo de su gobierno sea de año y algunos meses. Sin embargo, pues tiene todas las atribuciones para aprobar leyes, para gobernar, y no sabemos cómo lo va a hacer. Entonces, definitivamente esto detiene la posibilidad de inversiones y eso afecta a todos los ecuatorianos. El Producto Interno Bruto no va a crecer como se tenía previsto, va a haber una reducción en el crecimiento del Producto Interno Bruto y esto pues afecta a todos los ecuatorianos. Esto significa más pobreza y cuando hay más pobreza también hay más delincuencia. Ya tenemos una delincuencia que ha sobrepasado todos los límites que se pensaban aquí en nuestro país, pero ahora con esta crisis política se va a aumentar definitivamente el desempleo, la pobreza y también la inseguridad ciudadana. Así, eso es inevitable. Señor expresidente, ¿cuáles son las principales actividades económicas del Ecuador? Yo tenía entendido que el agrícola, el banano, era muy importante y evidentemente la industria petrolera, o petrolera e hidrocarburos, petrolera y gasíferas. Aparte de esas dos actividades, ¿qué otras actividades manufactureras, pesqueras, otras actividades de tipo agropecuario, qué otras actividades tienen un grado importante, digamos, dentro de la economía ecuatoriana? A ver, tenemos el sector del turismo que ha ido creciendo porque hay una gran potencialidad turística en nuestros países, en el Perú igual, acá en el Ecuador también. Últimamente, en los últimos años, se le ha dado bastante impulso al desarrollo de la minería. Se han encontrado yacimientos mineros en nuestro país que pues generan una gran expectativa, pues podríamos tener recursos similares a los que se tuvo con el petróleo, sobre todo en la época de boom petrolero. Esas serían las nuevas actividades que se suman a las tradicionales, como es la pesquería, como es la producción agropecuaria, ganado, banano, piscicultura. También hay una muy buena producción. La exportación de camarones se ha fortalecido en estos últimos años. Hay una gran exportación, especialmente a la China. La exportación de flores también. Sufrieron todas las exportaciones un impacto muy fuerte con la pandemia, pero poco a poco se han ido recuperando, nuevamente se ha ido dinamizando la economía ecuatoriana. Se ha afectado por la guerra entre Rusia y Ucrania, porque Rusia estaba comprando bastantes productos, especialmente banano, camarones, entonces eso también a los exportadores ecuatorianos que han tenido que buscar otros mercados para no perder su producción y pues tampoco generar desempleo en su sector productivo. Sí, eso es lo que más tenemos en el Ecuador. Y luego pues hay productos no tradicionales, como por ejemplo la pitahaya, no sé cómo se la llama en el Perú, una fruta exótica muy apreciada. ¿Qué producto es? La pitahaya. Pitahaya. Me llamó la atención, pero ese producto lo compran en mi casa. Parece que tiene ciertas propiedades medicinales. Sí, es un producto que está teniendo bastante salida en el mercado internacional y un producto nuevo. También está de alguna manera pues creciendo
la exportación de guayusa, tanto como materia prima y también como bebida de guayusa, por hablar de algunos productos no tradicionales nuevos que están saliendo a los mercados internacionales. La pitacaya, claro, está cultivándose en la selva central, pero ya que hablamos de economía, doctor Gutiérrez, en algún momento de su historia, el Ecuador decidió que su moneda oficial sea el dólar. Y estamos escuchando a un candidato argentino que tiene muchas posibilidades, es el más voceado, el que viene con más fuerza, anti-Kirchner, el señor Milei, que también está proponiendo la dolarización en Argentina. La pregunta es, ¿qué tan bien le ha ido al Ecuador al dolarizar su economía y tener la moneda dólar como la moneda oficial? Mire, las estadísticas son muy claras. Muchísima gente ha salido de la pobreza, hay una clase media más vigorosa, la gente de clase media hacia abajo han podido comprar vehículos, electrodomésticos, han podido viajar al exterior, cosas que antes, cuando teníamos el sucre que permanentemente se los devaluaba por la irresponsabilidad de los gobiernos de turno, los ecuatorianos no lo podían hacer. El sector de pobreza era mayoritario en nuestro país. Fíjense, amigos, que ante un gobierno irresponsable, no solamente por la corrupción, no solamente por el saqueo que hubo en el país durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, sino también la forma despilfarradora como se manejaron los recursos públicos. Pero gracias a Dios que la economía ecuatoriana estaba dolarizada, no llegamos a una situación catastrófica, porque hubiéramos estado igual o peor que la hermana República Venezolana. Repito, gracias a la dolarización, la economía ecuatoriana logró mantenerse y logró salir a flote a pesar del irresponsable que tuvimos en el poder, que quería hundir al Ecuador, que quería terminar con la dolarización e hizo todo lo posible para que el Ecuador salga de la dolarización, pero ventajosamente no lo consiguió. Y hace un par de años que me preguntaban a mí algunos periodistas argentinos, justamente yo decía que una alternativa válida para nuestros países latinoamericanos, que generalmente son manejados de manera irresponsable por nuestros gobernantes, es justamente la dolarización. Hay algunos que hablan mucho sobre la soberanía monetaria y que no podemos perder esa soberanía. Pero también aquí debe funcionar mucho el pragmatismo y preguntarnos, bueno, ¿cuándo podemos hablar más de soberanía? Si cuando estamos con nuestra moneda nacional, que los gobiernos irresponsables y corruptos la devalúan permanentemente y con eso empobrecen a nuestros pueblos, o cuando hay una economía con una moneda dura, como el dólar, por ejemplo, que permite mayor satisfacción a nuestros pueblos, que permite que las necesidades más elementales se puedan satisfacer de mejor manera y que se nota un crecimiento, una mejora en el bienestar de nuestro pueblo. Eso se lo mira en el Ecuador y es por eso que acá en el Ecuador, pues, tranquilamente más de un 90% de los ecuatorianos está de acuerdo con la dolarización y no permitiría que el país salga de este modelo económico. Pero cuéntenos cómo han solucionado dos problemas. Las reservas internacionales. ¿Cómo se conjuga y cómo se forma y con qué monedas se respalda el dólar y cómo se emite el dólar? En coordinación deben tener un tratado con Estados Unidos. ¿Cómo es el juego económico? A ver, se paga lo que se llama un señoriaje por la importación de la moneda norteamericana, del dólar, y permite mantener también reservas internacionales, aunque ya aquí el Banco Central y el gobierno de turno ya no emite moneda
y justamente esa es la camisa de fuerza que exige gobiernos responsables en el manejo económico, gobiernos austeros, gobiernos disciplinados en el manejo de la economía. Y como no pueden emitir moneda, por eso hablaba de que la dolarización es una especie de camisa de fuerza para estos gobiernos irresponsables. Con Rafael Correa se perdió una década de bonanza petrolera. El petróleo sobrepasó los $100 en el mercado internacional y todo ese dinero se lo despilfarraron, se lo robaron en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, la economía de alguna manera subsistió porque el gobierno irresponsable no podía emitir moneda. Sí utilizó una alternativa que es el endeudamiento de $10,000 millones. El irresponsable de Rafael Correa nos dejó con una deuda de alrededor de $60,000 millones. Es decir, multiplicó 6 veces la deuda, a pesar de haber tenido una inmensa bonanza petrolera, que algunos han calculado que en los 10 años del gobierno de Correa tuvo más presupuesto por esta alza en el precio del petróleo que todos los gobiernos anteriores. Imagínense, todos los gobiernos anteriores, sumando los presupuestos, no llegaron a manejar la cantidad de dinero que tuvo Rafael Correa en sus 10 años de gobierno. E insisto, a pesar de la irresponsabilidad con la que manejó Rafael Correa los recursos del pueblo ecuatoriano, la economía subsistió gracias a que estábamos en una economía dolarizada. Por eso, al menos cuando nos preguntan, yo soy partidario de la dolarización, soy partidario de que ojalá todos los países de nuestra región de Latinoamérica pues se dolaricen. Esto facilitaría inclusive las transacciones comerciales, el intercambio comercial entre nuestros países, y esto elevaría el nivel de vida, el bienestar de nuestros pueblos. Especialmente les frenaría a esos gobiernos irresponsables que cuando llegan al poder comienzan pues a gastarse, disculpen la redundancia, irresponsablemente el dinero, y luego lo que hacen es emitir dinero sin sustento, y por eso se dispara la inflación, y la inflación es el peor impuesto, el más doloroso que soportan nuestros pueblos, especialmente la gente más pobre del país. Ustedes han eliminado el populismo y la inflación. El doctor Belaúnde quiere hacer unas preguntas. Señores presidentes, si el Banco Central Ecuatoriano ya no emite el sucre, que es una moneda histórica, entonces, ¿en qué consisten sus principales funciones? Administra las reservas monetarias del Ecuador, que me imagino serán en dólares o quizás en cualquier otra moneda fuerte, la libra esterlina, el euro, o hasta el yen o el yuan, o minimbi, como se llama, la moneda china. ¿Qué hace entonces el Banco Central Ecuatoriano si por esta razón, ya no ejerce la razón de ser de los entes emisores? El Banco Central tiene una misión de actuar algo así como un semáforo, que cuando el gobierno está manejando mal la economía ecuatoriana, se prende la luz amarilla y dice: un momentito, tiene que corregir, tiene que reenrumbarse nuevamente en el manejo económico adecuado. El Banco Central regula también las tasas de interés, tanto activas como pasivas en el país, y las reservas internacionales definitivamente son en dólares, que es la moneda que tenemos, la moneda oficial que tenemos en el Ecuador. El Banco Central también tiene que emitir informes favorables cuando el país quiere hacer un crédito internacional. También pues está junto con la Superintendencia de Bancos revisando el control del manejo de la economía ecuatoriana, el control, como ya lo mencioné, de las tasas de interés, controles a los bancos, el encaje bancario de la banca privada se la realiza
en el Banco Central del Ecuador, que en ocasiones una parte la tiene en el país, otra parte la puede tener por seguridad en el exterior. Ese, en general, es el manejo y esa es la actividad que realiza el Banco Central del Ecuador. Una pregunta, señor expresidente. Usted mencionó la institución o un pago llamado señoriaje, que presuntamente a los Estados Unidos le cobra al Ecuador por emitirle la moneda. ¿En qué consiste ese señoriaje? Que me da la impresión de algo un poco medieval, ¿no? Es algo así como un impuesto, ¿no?, que uno tiene que pagar porque por poder utilizar una moneda que no es nuestra, una moneda que es de los Estados Unidos, que no recuerdo en este momento cuál es el porcentaje que se está pagando, pero es un impuesto sumamente manejable que, por no decir impuesto o por no decir un arancel, se utiliza la palabra señoriaje porque de alguna manera los Estados Unidos, que es el país que emite la moneda dólar, nos permite a nosotros utilizar esa moneda soberana de los Estados Unidos y esa cantidad que se paga pues se la llama señoriaje. Es un nombre que me ha llamado sinceramente la atención, porque el señoriaje da la relación, me da así mi impresión, sin conocer el tema, y lo digo como primera impresión, como una relación de gran rey a pequeño rey, señoriaje, ¿no? Una suerte de relación de vasallaje. Eso lo digo sin ningún ánimo peyorativo, ni mucho menos de insulto, pero da la sensación que es un pago que uno hace al superior. Sí, de alguna manera es así, y es un pago que se realiza para que nos permita utilizar la moneda, que en definitiva es un impuesto, es un arancel, porque se está realizando una transacción. Entonces tenemos que pagar algo para poder utilizar esa moneda. Y también pues para que haya un control. No se podía traer dólares sin ningún control. Entonces de esta manera el Estado ecuatoriano pues mantiene una liquidez que también tiene que ser equilibrada para no permitir distorsiones a la economía ecuatoriana. Es decir, para que no se incremente de una manera descontrolada la inflación en el Ecuador, que también pues con la dolarización las inflaciones tienden a ser bajas. Actualmente la inflación puede estar bordeando un 2% en nuestro país, que es una de las inflaciones más bajas de América Latina. ¿En Estados Unidos? Sí, sí. Doctor Gutiérrez, le deseamos buena suerte si es que postula a la presidencia, y si lo hace, quisiéramos contar con usted para una nueva entrevista. Deseamos que salgan de la crisis de la mejor manera, porque ahora con este tema de la dolarización y la guerra económica en el mundo, no por el oro o por el dólar, la confrontación del BRICS con el mundo occidental, el Banco Mundial, entonces torna interesante la experiencia de ustedes. Pero le agradezco su presencia en el programa, porque nos ha aclarado un mundo de conceptos. Y será hasta una oportunidad, pero diga si tiene algo más que agregar. Bueno, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de enviarles desde Quito, Ecuador, un abrazo muy fuerte a los hermanos de la República del Perú, y pienso que contactos como este serían importantes que se los fortalezca, porque justamente se trata de compartir experiencias tanto del Perú hacia el Ecuador y viceversa, con la finalidad de que tengamos mejores resultados. Somos dos países hermanos, siempre se ha mencionado, y es la verdad, con la misma historia, con los mismos problemas, y si compartimos posibles soluciones, los resultados van a ser mucho mejores para nuestros pueblos. Así que muchísimas gracias, y ya sabes, siempre a la orden de la hermana República de Perú. Muchas gracias. Hasta entonces. Muy buenas tardes, buenas noches. Ahora, nos quedan 3 minutos, Martín, y quería hablar contigo ya el último tema. Dime. La vergüenza nacional que nos ha producido en el Congreso la elección del defensor del pueblo. Bueno,
He reflexionado mucho sobre eso. Yo lo conocí en el periodo congresal del 11 al 16. La verdad es que tuve una buena relación con él, porque es un hombre muy tataro. Eso es lo que yo recuerdo de él. Pero antes de lanzar una crítica apocalíptica, prefiero ver y esperar. Ha comenzado con una mala declaración, hay que redefinir los derechos humanos, que ha sido rápidamente refutada por el presidente del Consejo de Ministros. Ojalá que no vuelva a repetir. Pero hay una cosa que el señor Gutiérrez debe estar convencido. Tiene a los miembros de la clase política, por llamarlo de alguna forma, pendientes de él, que van a examinar y van a investigar cada paso puntual que lleve adelante. Sí, pero hay algo, Martín. Yo no, bueno, lo que haga o no haga, porque ya está nombrado, lo iremos fiscalizando. A mí lo que me ha llamado la atención es esta alianza antinatura de Fuerza Popular y Perú Libre. Es decir, digamos la derecha con la ultra, porque sabemos de dónde viene Perú Libre. ¿Cómo es que el agua y el aceite aquí se ha mezclado? Bueno, en política todo es posible. Sí, pero, y el Congreso es una institución eminentemente política. Yo prefiero no pronunciarme sobre el señor Gutiérrez. Prefiero verlo actuar. Pero, por mucho que nos haya sorprendido, por mucho que, digamos, partidos políticos situados en polos extremos, en polos opuestos totalmente, se hayan puesto de acuerdo respecto de un nombramiento específico, sin el cual no hubiera podido ser designado, significa que la política, cosas veré de Sancho, claro, pero, que en otra parte no verás. Pero el que está demostrando poder y se presenta como el triunfador es Cerrón. Veremos. Veremos. Dina Boluarte, ¿acaso no era una adlátere de Cerrón? Sí, pues. Y ahora resulta que esa adlátere de Cerrón ha sido superado por el gran opositor de Cerrón, que es el fujimorismo. Así es. Pues el fujimorismo se cambió de cara y dijo, si hay que pactar, pactemos. Una cosa es negociar, no es pactar, pero ahora sí ha habido pacto. Y entonces en veremos, como ya se nos ha ido la hora, con ustedes, estimados amigos, si Dios quiere, nos veremos el próximo lunes. Hasta entonces y muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Marcos. A ti.